Es importante que aún en estos tiempos que estamos viviendo tan complicados y pues naturalmente en el contexto de la pandemia, es importante que cada uno de nosotros y nuestras familias estemos totalmente agradecidos con el Señor. Hermanos, en todo momento Dios es bueno, Él es bondadoso y está con los que aman, los que le aman y le temen. Pues hermanos, queremos decirles algunos anuncios prontos. Ayer tuvimos la oportunidad y el agrado de poder transmitir también en vivo en una videoconferencia la clase de jóvenes donde retomamos y tuvimos un resumen del libro La batalla por el comienzo de John MacArthur. Tuvimos los 3 primeros días de la creación y tuvimos un tiempo grato con los jóvenes de la iglesia, los que se conectaron naturalmente a esta videoconferencia. Damos gracias a Dios por ello. Y el próximo sábado tenemos la misma cita, hermanos, a las 4:30 de la tarde. El próximo sábado tenemos la misma cita y los jóvenes están mandando la liga de la aplicación donde nos estamos conectando para esa videoconferencia y hay interacción, hermanos, estamos teniendo cantos, hay preguntas, hay respuestas, así que ha sido de bendición el arrancar con estas clases por vía internet para los jóvenes. Y queremos también anunciarles, hermanos, a todos ustedes, esto es para adultos, para jóvenes, para todos los que quieran seguir alimentándose junto con la Iglesia Bautista Peniel de la palabra del Señor. Recuerdan que antes de que entrara esta situación del coronavirus, habíamos comenzado ya con un estudio sobre un libro de un autor norteamericano, Jeremy Pierre, cuyo libro se llama La dinámica del corazón, cómo responder o cómo responde el creyente realmente desde lo más profundo de su ser a lo que está aconteciendo. La forma en que el creyente responde a lo que está aconteciendo es la manera en que el creyente está respondiéndole a Dios. Vamos a retomar o vamos a reiniciar, hermanos, el curso o la clase de la dinámica del corazón del libro, naturalmente, del mismo nombre del autor Jeremy Pierre, ¿sí? Un hermano que es muy reconocido en el ámbito de la consejería bíblica. Así que el próximo sábado, hermanos, a la hora que habitualmente tenemos este tipo de clases, próximo sábado a las 6:30 de la tarde, estén ustedes atentos porque igual vamos a transmitir, vamos a ver si va a ser en vivo o grabado, estamos pensando tal vez que sea en vivo, vamos a transmitir, hermanos, esta clase. Desde la clase número 1 hemos tenido, les decía, 2 o 3 clases, vamos a reiniciarla, vamos a compartir esta clase, la dinámica del corazón, próximo sábado a las 6:30 de la tarde. Estén atentos, hermanos, la ventaja que estamos teniendo es que por si alguna razón no la pudiste ver o estar acompañándonos en ese horario a las 6:30, la ventaja ya con esto de YouTube que elegimos en el Consejo de Siervos para poder subir las enseñanzas, es que lo puedes ver en el momento que tú puedas, pero sería bueno que lo hicieras en el momento que vamos a estarlo transmitiendo, porque pues, si lo hacemos en vivo, se van a poder hacer preguntas, hermanos, comentarios, y de hecho les vamos a dar el número de WhatsApp de alguno de los diáconos, ya sea tal vez sea el de Jorge Ibarra, donde van a poder por medio de ese WhatsApp estar haciendo preguntas. Mientras estoy dando la clase pueden estar haciendo preguntas y yo responder lo que ustedes pues estén exponiendo ahí en el mensaje de WhatsApp. Si es que lo hacemos de manera en vivo, pues podría ser así, hermanos, pero ya sea grabado o en vivo, hermanos, vamos a tener esta clase de la dinámica del corazón. Próximo sábado comenzamos de nuevo a las 6:30 de la tarde. Queremos dar gracias a Dios entonces, hermanos, de nuevo por el cuidado que Él ha tenido por nosotros, por la provisión que ha Él dado para algunas familias que han estado en necesidad, por la salud que ha provisto a cada uno de nosotros. Seguimos agradeciendo, hermanos, el Consejo de Siervos, seguimos agradeciendo la fidelidad de todos y cada uno de ustedes, porque hemos, como iglesia, en conjunto, hermanos, hemos caminado de una manera, podríamos decirlo, grata y responsable en cuanto a las ofrendas. Queremos seguir animando a los hermanos, gracias a Dios y gracias a ustedes por la actitud que han tenido con sus ofrendas y queremos agradecer al Señor por esa manera tan responsable y tan grata que han llevado al estar ofrendando en la iglesia, que ha ayudado a que esto siga adelante, pero además que otras familias puedan beneficiarse de la bondad de todos ustedes y del amor hacia el Señor y naturalmente hacia la iglesia. Queremos pedirles también, hermanos, que estén orando por nuestro hermano Oscar Huitrón Jr.,
Él aproximadamente en un lapso entre 15 días a un mes va a ser operado. Hemos hablado de los problemas que tiene en su riñón. Hasta el momento pues está solamente bajo un tratamiento, pues un poco delicada su situación, y queremos pedirles que estén orando por Oscar Huitrón Jr., ¿sí? Y estemos orando porque cuando le puedan hacer su intervención quirúrgica, Dios sobre de tal manera que nuestro hermano pueda recuperarse. Estamos orando por Nancy Pacheco, todavía hablando el día de ayer con ella un poquito, decía que ella estaba un poco mejorando, entonces me da gusto, hermanos, que ella esté avanzando en esta situación de su enfermedad. Y recuerden que estamos orando por Gabriela Ramos, ¿verdad? Ella pues de alguna manera está todavía como sospechosa en el punto de que tal vez haya contraído el coronavirus, hermanos, ya está en casa, está encerrada, está aislada de su familia, está tomando los medicamentos y está siendo monitoreada por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y pues si esto es así, hermanos, orar porque Dios le fortalezca de tal manera que esta enfermedad no le pegue tan fuerte. Y estar orando por su familia, por Josafat, por la mamá de Gabriela, por Rosalía, por los tíos de Josafat, por los sobrinitos de Josafat. Hay que estar orando por toda esta familia para que Dios, dentro de esta situación, trate con bondad y misericordia, hermanos. Seguimos orando también, recuerdan, por Carmen Mancilla, hermana de nuestro hermano Gilberto y Mónica Mancilla, y naturalmente hija de nuestro hermano Gilberto Papá. Queremos seguir orando por Carmen Mancilla, por su familia y por todas las víctimas del coronavirus, hermanos, que Dios aún esté usando este tiempo y a muchos de nosotros para que las personas, al escuchar el Evangelio de Cristo y estando sensibles en este momento de pandemia, su corazón sea emblandecido y puedan escuchar el Evangelio de Cristo. Por supuesto, por los médicos y enfermeras que están en la primera línea de batalla, hermanos, ¿sí? Así que vamos a orar antes de iniciar con la predicación del día de hoy. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir que inclinen su rostro, cierren sus ojos. Los que gusten ponerse de pie se pueden poner de pie, pero vamos a orar, perdón, en estos momentos. Padre, queremos agradecer tu bondad y tu misericordia, glorificar tu nombre porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, oh Dios eterno. Queremos pedirte perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, reconociendo que de muchas maneras hemos pecado contra ti y hemos transgredido de los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos transgredido la santidad de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso, Padre amado y misericordioso, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos perdón y que tú nos limpies con su sangre preciosa de toda maldad, de todo pecado e iniquidad que hayamos hecho, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos con arrepentimiento. Por favor, te lo pedimos, Señor. Y queremos pedirte, Padre, que tú sigas sobrando de esa manera maravillosa que estás sobrando en el mundo, porque detrás de todo lo que está sucediendo, como la pandemia, Señor, tras el COVID-19, tú estás llevando a mucha gente a poder experimentar la necesidad que tiene de ti, le estás sensibilizando y queremos pedirte que como iglesia nos uses, aún por medio, Señor, de la distancia, para compartir el Evangelio de Cristo a aquellos que no lo conocen y vean que solamente en Cristo hay toda bondad y esperanza. Queremos pedirte, Señor, que tú sigas obrando en la salud de nuestro hermano Oscar Huitrón Jr., que tú le ayudes a mitigar sus dolores y que pronto los médicos puedan poner la fecha para que sea operado y nuestro hermano ya pueda cruzar de esta situación que tiene con sus problemas de riñón. Te pedimos por Anita, porque le dé sabiduría y fortaleza a Ana Albarrán, la esposa de nuestro hermano Oscar Jr., para que también sabemos que ella tiene que ser muy activa por cuestión de la casa, atender a Oscar, atender a los pequeñitos, Señor. Pues yo te pido mucha fortaleza para ellos como familia. Te lo rogamos, Padre. También te pido que tú sigas fortaleciendo la salud de Nancy Pacheco, Señor, que ella siga confiando plenamente en ti. Bendito Dios. Y queremos hacerte esta petición también especial sobre Gabriela Ramos, Padre. No sabemos si ya fue confirmado esta situación del coronavirus que ella pudo haber adquirido. Si fuese así, Padre, te pedimos que en tu bondad y en tu misericordia trates, Padre, que con la vida de Gabriela y no permitas que esta situación pueda agravarse en su vida, bendito Dios. Y mientras tanto, cuida a su familia, cuida a su mamá Rosalía, a Josafat, a los tíos de Josafat, Señor.
guárdalos, bendícelos, protégelos y trata a esta familia con misericordia. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Y también te pedimos, Padre, de nuevo ponemos delante de tus ojos a Carmen Mancilla, hija de nuestro hermano Gilberto Mancilla, papá. Padre, síguela tratando con bondad, con misericordia. Permite que se reponga ella rápido, Señor, con fortaleza, y sigue guardando y bendiciendo a su familia allá en Estados Unidos. Y muéstrale a Carmen y a su familia cuán grande y bondadoso eres, Señor, y que tú eres el único que le puede llevar a experimentar una vida plena en Cristo Jesús, naturalmente, por medio del Evangelio. Te rogamos por aquellos médicos y enfermeras que están en la primera línea de batalla enfrentando el coronavirus, Señor, y haznos a nosotros como creyentes y como sociedad conscientes de la situación, Padre, de tal manera que respetemos a las autoridades, respetemos las indicaciones de salud que nos han dado las autoridades, respetemos y amemos e incluso podamos servir a los médicos y enfermeras que están enfrentando con mucho ahínco, Señor, con mucho valor y amor, Señor, esta situación del coronavirus, tratando a la sociedad por medio de la medicina, Padre. Pues gracias, Señor, por tu provisión, gracias porque tú has sido fiel y verdadero para todos y cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios, también por que has obrado en la Iglesia Bautista Peniel, donde nos estás permitiendo ser fieles con las ofrendas, amorosos y de tal manera que hemos hasta compartido a aquellas familias que han tenido necesidad, Señor. Pues te pido también, Padre, que tú, bendito Dios, de sabiduría, entendimiento, suministres de tu Espíritu Santo para que en esta predicación tu siervo pueda hablar lo que es necesario para tu iglesia, lo que debe ser alimentado a tu iglesia, Señor, lo que tu palabra quiere comunicar, Señor, y es tu Espíritu Santo plasmar en nuestro corazón, Padre. Todo esto lo pongo en tus manos y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, vamos a estudiar el día de hoy el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 11. Y en estos tiempos, hermanos, considero que muchos han de estar, cuando menos en su mente, mirando hacia el cielo y diciendo, Señor, ¿cuándo vienes? O Señor, ¿qué será de nosotros? ¿O qué va a pasar con nosotros? ¿O qué vamos a hacer mientras tú te dispones a cumplir las promesas que están en tu palabra? Y algunos pensando, mirando hacia el cielo, hermanos, esperando la respuesta del Señor de cómo actuar. Algunos de alguna forma algunos pudieran estarse desesperando, algunos espero que no, pero algunos pudieran estar cayendo en depresión, espero que no sea así, porque hay que estar firmes y con plenas convicciones en que el Señor está con nosotros. Algunos tal vez no encontrarán qué hacer, hermanos. Estarán pensando, ya me estoy desesperando en tanto tiempo de cuarentena, ya se alargó esto, ¿qué vamos a hacer, Señor? Pues ven pronto. Y algunos pudieran estar cayendo hasta en ocio, o algunos incluso al alargarse esta situación de la cuarentena podrían pensar que no pasa nada, que todo es mentira, que vamos a volver a la vida normal y podemos caer y llevar no solamente nosotros, sino a nuestros familiares en un peligro. Dentro de todo esto, hermanos, hay algo que sí es preponderante, que no se te olvide, que todos tenemos que hacer. Y es que no solamente es que Cristo resucitó, sino que también Cristo regresa por su iglesia y regresa a instaurar su reino milenial, y que todos los que tenemos fe en Él, esa es nuestra esperanza bienaventurada, y que tenemos mucho que hacer aún en el hacinamiento en casa, tenemos mucho que hacer, hermano, hermana y amigos, familiares que nos están acompañando en esta transmisión, tenemos mucho que hacer. Nosotros como creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos la capacidad y la responsabilidad de proclamar el Evangelio de Cristo aún en el hacinamiento. Yo les decía, si nuestra mente está en el cielo mirando nosotros literalmente al cielo como diciendo, Señor, ¿qué vamos a hacer y qué va a hacer de nosotros? Puedes hacer a un lado este tipo de pensamientos y pone en tu corazón el que aún dentro del hacinamiento, la iglesia de Cristo tiene la capacidad y la responsabilidad de proclamar el Evangelio de salvación. Vayan conmigo, por favor, al libro de Hechos, Nuevo Testamento, el libro de Hechos, y vamos a estudiar y leer los versículos del 6 al 11. El libro de Hechos, capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Ya que lo tenemos, ustedes me siguen ahí en sus casas, si lo pueden leer ustedes con su familia en voz alta, mucho mejor,
para concentrarnos en la palabra del Señor. Dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 11, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, sabiendo ellos, fue alzado, viéndolo ellos fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Esto sucede, hermanos, casi 40 días después de que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Hace 8 días nosotros celebramos la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y este relato de Hechos se da aproximadamente 40 días después de que Jesús resucitó. Yo trato de imaginarme la escena en que ellos están viendo que el Señor se retira de ellos y es llevado a los cielos. Y en su mente puede estar: ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer si Él ya no está con nosotros? No solamente ellos, yo pienso que estaban mirando ellos al cielo no solamente por la expectación de ver que se iba escondiendo entre las nubes, sino en su mente pudiera haber estado el qué vamos a hacer, porque la intervención de estos dos hombres que al parecer eran los ángeles, de decir: ¿por qué están mirando hacia el cielo? Este mismo hombre, este mismo Jesús que ascendió a los hombres, este mismo Mesías, Hijo de Dios, va a regresar, ¿verdad? Va a regresar, y esa es una promesa que Dios dio a los creyentes en su palabra, es una promesa que Jesús dio a los discípulos y a los apóstoles antes de que Él se retirara de este mundo, después de haber realizado su obra redentora en su muerte y resurrección. Ellos no podían entrar en un estado de desánimo, ni de depresión, ni de ocio. No podían perder el tiempo. Mientras Cristo se iba, un tiempo iba a regresar, y en ese lapso de tiempo en que Cristo se fue y regresara, los apóstoles tenían que utilizar ese tiempo para hablar del Evangelio de Cristo a toda criatura, para que a todo aquel que cree, entonces no llegue a condenación, sino que mediante el Evangelio de Cristo podría encontrar salvación y vida eterna. Y esta tarea, hermanos, no se la dio Dios a los ángeles, porque los ángeles no fueron los que vinieron a anunciar el Evangelio. Los ángeles o los seres de vestiduras blancas que aparecieron a los discípulos en aquel momento en la ascensión del Señor Jesucristo, no vinieron ellos a anunciarles el Evangelio, puesto que Cristo era el Evangelio y Él mismo les transmitió su Evangelio. Dios nos ha dado a nosotros la tarea de transmitir el Evangelio de Jesucristo a todo aquel que cree, a todo aquel que ha creído. Nos ha dado la tarea de anunciar el Evangelio de Jesucristo a toda persona, a toda criatura. Dios quiere que la gente se salve, ¿sí? Si van ustedes conmigo a Mateo capítulo 28, existe una porción que se le llama o le conocemos en la cristiandad como la Gran Comisión. Ahí en Mateo 28, de los versículos 18 al 29, dice la Escritura: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, es una ordenanza, vamos a decirlo así, hermanos, es una comisión que Dios nos ha dado, el que todo aquel que ha puesto su fe en Cristo transmita, comunique, proclame el Evangelio de salvación, la muerte y resurrección de Cristo, que nos dan salvación y vida eterna a todos los que creemos en Él. Entonces, hermanos, los apóstoles miraban hacia el cielo y no era ante Dios, no es permitido que estemos nada más mirando hacia un lugar y enfocando la vista, cuando podemos estar perdiendo el tiempo trabajando en proclamar y compartir del Evangelio de salvación, del Evangelio de Cristo, a aquellos que no le conocen. Algo pudiera estar sucediendo en casa, hermanos.
donde estamos tratando de ocupar, nos estamos preguntando, ¿en qué voy a ocupar mi tiempo? Ya me cansé de ver la tele, ya me cansé de estar viendo tal vez a mi familia, ya me cansé de no hacer nada. No, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Y uno de esos es, acuérdate de cada miembro de tu familia. Acuérdate de cada compañero de trabajo, de escuela, de cada vecino. Si tienes sus datos, llámales por teléfono, mándales un WhatsApp, comparte las predicaciones, háblales de Cristo. A la distancia, háblales de Cristo. Hay muchas personas que están solas en este momento y que necesitan escuchar palabras de ánimo, pero sobre todo palabras de vida eterna. Y ahorita están sensibles y tú puedes tomar este momento para compartir el Evangelio de Cristo. Recuerda, todo creyente tenemos la capacidad y la responsabilidad de proclamar el Evangelio de Cristo. Y vamos a ver algunas razones, o vamos a ver algunas cuestiones importantes. Primero, por la resurrección y la ascensión de Cristo a los cielos, tenemos amplia entrada al reino de Dios. ¿Sí? Por la resurrección y la ascensión de Cristo a los cielos, tenemos amplia entrada en el reino de Dios. Voy a volver a leerles los versículos, ahorita les voy a leer del versículo 1 al 5 de Hechos 1 para ver un poquito el contexto. Dice en el versículo 1, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La resurrección de Jesucristo, hermanos, después de que el Señor se levantó de entre los muertos, dio esta gran comisión. Y antes de que el Señor fuese entregado, podemos leer el Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga con ustedes y entonces los pueda investir de poder. El Espíritu Santo, después que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, el Espíritu Santo vino a los creyentes y tenemos esto registrado en el libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando incluso el tema dice la venida del Espíritu Santo. En ese momento es cuando el Espíritu Santo viene a la iglesia, embiste a la iglesia de poder, y al investir a la iglesia de poder, le inviste de responsabilidad. Es decir, cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia, fue derramado abundantemente en la vida de la iglesia, es decir, todo aquel que cree en Cristo como Salvador, fue en ese día o hecho histórico en que en el día de Pentecostés, según el relato del capítulo 2 de Hechos, fue derramado el Espíritu Santo en la vida de los creyentes de una manera abundante. Pero debemos de entender que la resurrección y la ascensión de Cristo a los cielos nos ha dado amplia entrada al reino de Dios, porque nos dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, si me quieren acompañar, 1 Corintios 15, versículos 3 al 8, 1 Corintios 15, del 3 al 8, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El testimonio, hermanos, del Evangelio de Cristo fue dado a muchas personas. Y cuando Dios nos ha colocado a nosotros el Espíritu Santo en nuestra vida, nos ha dado poder no solamente de transmitir el Evangelio, sino que por medio de este Espíritu Santo que nos ha sido dado abundantemente a los creyentes, tenemos entrada a la herencia eterna. Fuimos sellados y tenemos entrada a la herencia eterna. Dios no nos dejó solos. Dios nos dio su Espíritu Santo, donde no solamente iba a garantizar tanto su morada como su acompañamiento en la vida del creyente, sino que el Espíritu Santo también garantizaría que todo aquel que pusiera su fe en Cristo
pudiera recibir la promesa del Padre, que es la salvación y la vida eterna, la gloria con el Señor. A eso se le llama la herencia. Si van conmigo a Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14 de Efesios, capítulo 1, versículos 13 al 14, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí viene algo interesante, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La morada del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, no solamente nos garantiza el que Dios está con nosotros invariablemente, sino que además tenemos garantizado el que vamos a recibir la herencia eterna, y ese es el reino en el cual el Señor Jesucristo prometió a todo aquel que ha puesto su fe en él. Entonces, por la resurrección y la ascensión de Cristo a los cielos, tenemos amplia entrada en el reino de Dios. El Espíritu Santo nos garantiza que llegaremos a aquel lugar y a aquel estado eterno donde en la gloria podremos celebrar a Dios para la eternidad. Ese es un primer punto. Era necesario que el Señor se fuese para que nos garantizara ese lugar y ese reino eterno. Dice la palabra de Dios, recuerdan en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 5, dice que es algo que no, esa gracia de Dios, ese lugar que tenemos reservado en los cielos, está reservado por el poder de Dios mediante la resurrección de Jesucristo. Pero era necesario que Él regresara para que Él, sentado a la diestra del Padre, nos estuviera reservando ese lugar. Ok, entonces, primero, hermanos, la resurrección y la ascensión de Cristo a los cielos nos ha dado naturalmente ese derecho de poder recibir la entrada al reino de Dios, al estado eterno. También podemos nosotros, hermanos, observar otro punto. El Espíritu Santo nos da la capacidad de proclamar el Evangelio. Entre que nosotros vamos a encontrarnos con Dios, hermanos, entre que nosotros vamos a llegar a esa vida de eternidad y a ese tiempo de gloria eternos, hermanos, tenemos una tarea que no podemos dejar a un lado todos los creyentes, aún bajo cualquier circunstancia. Y te lo puedo poner en el contexto que estamos viviendo hoy en día. Ni aún el coronavirus puede separar a los creyentes de poder compartir y proclamar el Evangelio de Cristo a toda persona. Tenemos muchos medios para hacerlo, los medios electrónicos, a la distancia, pero el que va a obrar en la vida de las personas es el Espíritu Santo. De tal manera que el Espíritu Santo nos capacita para proclamar el Evangelio. Dice en Hechos, capítulo 1, que es el texto que estamos estudiando, de los versículos 6 al 8, dice algo muy importante. Dice: entonces los que se habían reunido, preguntaron diciendo al Señor: ¿restaurarás el reino en este tiempo a Israel? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder ha sido ya manifestado y entregado por la venida del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Ese poder de transmitir el Evangelio de Cristo con tal autoridad que las personas puedan rendirse al Señor, reconociendo que el único medio que les puede llevar a la reconciliación con Él es la muerte y la resurrección de Cristo, su obra redentora. Tú y yo tenemos esa tarea, tenemos la autoridad, tenemos el poder y tenemos la capacidad de poder nosotros transmitir el Evangelio de Cristo a toda persona que no le ha reconocido como Señor y Salvador. No nos toca a nosotros anticipar cuándo vas a ser los tiempos en que Dios termine con todas estas cosas y con el pecado del mundo, hermanos. No nos toca a nosotros anticiparlo. Dios ya tiene un día donde todo esto va a terminar. Lo que sí nos toca a nosotros, lo que sí nos corresponde es compartir con otras personas que Cristo viene pronto y que Él se va a encontrar con una iglesia y que todos aquellos que pertenecen a esa iglesia serán llevados con Él
y serán llevados a las nubes y encontrarnos con Él para vivir para la eternidad junto con Él. Y que la única manera en que nosotros podamos pertenecer a ese grupo es cuando hemos entendido que nuestro pecado nos ha separado de Dios y que la consecuencia de nuestro pecado es la separación eterna de Dios, es la condenación, y que el único medio que Dios ha dado para que el hombre se reconcilie con Él y pueda gozar de ese estado eterno en la gloria, junto con el Padre y con el Hijo, es que el hombre pueda reconocer que Cristo cargó en la cruz con sus pecados, en su cuerpo, en ese madero, que la sangre que Él derramó nos ha limpiado de todo pecado y que en su resurrección nos ha dado salvación y vida eterna, y que cuando Él ascendió a los cielos nos está reservando o salvaguardando ese lugar que nos pertenece a todos aquellos que por fe hemos llegado a conocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dios no ha dejado a los creyentes desprovistos para poder cumplir su tarea. La distancia no va a detener el poder del Evangelio para todos aquellos que lo transmiten y que lo creen. La distancia no lo va a detener, el hacinamiento no lo va a detener. Lo que puede detener el poder de salvación y del Espíritu Santo mediante el Evangelio es tu apatía, tu falta de amor hacia los que no le conocen y tu falta de compromiso delante de Dios. Si tú presentas estas tres, estoy seguro que, hermano o hermana, estás impedido o impedida para poder compartir en estos tiempos de encierro y hacinamiento el Evangelio de Cristo. Pero si tú no estás experimentando esta apatía o falta de compromiso con el Señor y compasión para aquellos que no creen en Él, pero si estás pensando que tú puedes compartir el Evangelio, recuerda, Dios no te ha dejado ni incapacitado, sino que te ha dado todo lo necesario y te ha equipado con todo lo necesario para que tú y yo podamos compartir el Evangelio. Ahora, cuando hablo de compartir todo lo necesario, no estoy hablando del YouTube, no estoy hablando del Facebook, no estoy hablando de la tecnología, estoy hablando del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Dios nos ha dejado tres cosas: su Espíritu que mora en nosotros, nos ha dejado su palabra y nos ha dejado el Evangelio para que tú y yo, con esa autoridad y con ese poder, podamos compartir con aquellos que no le conocen el Evangelio de Cristo. Cuando dice la Escritura, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, yo les voy a mostrar cómo inició ese poder que llegó a la iglesia y de qué manera se manifestó en los creyentes. Y se van a dar cuenta que no es un poder que necesaria y únicamente esté manifestando señales, milagros portentosos. No necesariamente la Biblia está hablando de eso. No es un poder para estar tumbando a la gente y se vaya de espaldas. No es un poder para estar danzando o actuando de una manera desordenada, sino que es un poder que nos ha sido a nosotros dado y nos ha investido de autoridad para proclamar en el Evangelio. Y les voy a leer esta parte. Vayan conmigo al libro de Hechos, capítulo 2. Dice en el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Cuando habla lenguas como de fuego, naturalmente la palabra que se está poniendo aquí es con una habilidad de tal manera que esa habilidad les llevó a hablar idiomas que ellos no entendían, no era su idioma natal. Y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y cuando dice hablar de otras lenguas, es la palabra griega que es glosa, que naturalmente está hablando de un idioma extranjero. ¿Por qué?
porque dicen los versículos, a partir del versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos hombres galileos, es decir, incultos? Se pensaba que un galileo era inculto, indocto, ¿verdad? ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestra propia lengua en el que hemos nacido? Y entre esos grupos estaban partos, medos, elamitas, los que habitaban en el Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África, más allá de Cirene, romanos residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, todos les oyeron hablar en su propio idioma, en su propia lengua, las maravillas de Dios. Y esas maravillas de Dios era el Evangelio de Cristo, porque si ustedes siguen leyendo el capítulo 2, a partir del versículo 14, se van a dar cuenta que eso que que Pedro y los demás estaban hablando, era precisamente el Evangelio de Cristo. Entonces, Pedro es quien aclaró a los presentes que lo que estaban escuchando era lo que en las Escrituras se había hablado, ¿sí? Y Pedro les dice en el versículo 33 del libro de Hechos, capítulo 2, a este Jesús resucitó Dios de los cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues que ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, ¿cuál fue el mensaje poderoso que Pedro y los apóstoles comunicaron en el día del Pentecostés cuando les fue derramado el Espíritu Santo? ¿Cuál fue el mensaje poderoso? El Evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo, que Jesús de Nazareno, en su persona, se encontraba el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Dios poderoso, el Redentor de Israel, el Salvador de todo el mundo. Ese mismo poder que fue dado a los discípulos, a los apóstoles en aquellos tiempos, hace más o menos 2000 años, es el mismo poder que Dios nos ha dado a ti y a mí para compartir el Evangelio. El apóstol Pablo, tanto en las epístolas de Efesios como en la de Filipenses, él está encerrado, está en hacinamiento. Pero él dice que él está preso, pero la palabra de Dios no está presa. Nosotros no estamos encerrados a causa de la persecución, no estamos viviendo un tiempo de persecución, estamos viviendo una pandemia mundial. Pero aún estando encerrados en el hacinamiento, tú y yo, hermano o hermana, tenemos la capacidad, pero además tenemos la responsabilidad de proclamar y compartir el Evangelio de Cristo. Yo quisiera hacerte un llamado a la reflexión, no una confrontación. Yo creo que quiero y trato de hacer, hermano, un llamado a la reflexión. Yo no sé si tú podrías pensar y poner en tu mente un compromiso ante Dios, pero no lo quiero hacer de una manera emocional, nada más comprometerte. Pero yo sí quisiera llevarte esto en reflexión en tu mente y en tu corazón y preguntarte, ¿tú podrías hacer esto? ¿Podrías cuando menos en un lapso de aquí, en lo que termina el hacinamiento, y dicen que ya podemos salir a las calles, cuando menos de aquí a que termine el hacinamiento o el estar encerrados, ¿podrías dejar de compartir memes? ¿Podrías dejar de estar buscando cuánta gente te da like? En vez de estar haciendo dinámicas por medio de Facebook y otras redes sociales, a ver qué hacemos, a ver qué grabamos en una serie de segundos como TikTok. Podrías dejar de hacer eso y tomar ese tiempo, hacerlo de una manera efectiva, en la cual sí utilices el Internet, la tecnología y las redes sociales, pero para hablar de Cristo. ¿Podrías hacer tú esto? Yo te aseguro que vas a encontrar mayor plenitud en cumplir la responsabilidad que Dios te ha dado, que es compartir su palabra, porque tienes esa capacidad.
en vez de estar compartiendo memes y haciendo videos para entretener a la gente, en vez de llevarles la atención al Evangelio de Cristo, porque Cristo viene pronto. Es un reto que te hago, pues sí, yo te hago esa propuesta. ¿Qué tal si dejas de hacer eso? ¿Qué tal si dejas de estar mandando memes, ¿verdad? Entrándole a dinámicas en Facebook y pon esto, pon rojo, pon azul, ¿por qué no? En vez de estar haciendo videos en TikTok u otras cosas, ¿por qué no utilizas ese tiempo de una manera eficaz para compartir el Evangelio de Cristo por llamada telefónica, por vía WhatsApp, por un mensaje de Facebook, a otras personas que no conocen de Cristo y háblales de esa salvación sin igual y de esa esperanza única que Dios ha dado para la eternidad a todo aquel que cree, a todo aquel que ha puesto a Cristo como su único y suficiente Salvador. Tú no puedes decir, Señor, es que yo no soy hábil para compartir tu palabra. Señor, es que estoy aquí hacinado o hacinada con mi familia y no puedo compartir tu palabra. Señor, yo no sé cómo hacerlo. Yo no tengo esa autoridad, yo no soy hábil como los otros hermanos o el pastor o los diáconos para compartir el Evangelio. No, hermana, hermano, deja atrás ese pensamiento negativo que no ayuda a nadie y además causa tropiezo. Si tú has puesto realmente y verdaderamente tu fe en Cristo como tu único y suficiente Salvador, desde que tú pusiste tu fe en Cristo como tu único y suficiente Salvador, tú has sido embestida del poder y la autoridad que el Espíritu Santo da a todo aquel que cree para compartir el Evangelio de Cristo a todos aquellos que no le conocen. En la calle o encerrado o encerrada. Ya Dios nos está mostrando que aún por medio de la tecnología podemos compartir su palabra. Podemos compartirlo. Ya no tomes tiempo en otras cosas que no están dejando nada para edificar a la iglesia. Toma tiempo para hacer aquellas cosas que edifican a la iglesia, pero sobre todo que te dan la oportunidad para que compartas de Cristo a aquellos que no le conocen. Quiero compartirte esto que dice Juan capítulo 14. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 26, dice la Escritura, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo otra vez te ha capacitado, te da el equipamiento con su palabra, la palabra de Dios, para que tú puedas hablar de Cristo a aquellas personas que no le conocen. Puedas conmemorar el Evangelio de Cristo con tu familia, compartirlo con aquellos que no le conocen y confirmar a aquellos que ya creen. Entonces, nadie puede decir que no tiene la capacidad de compartir el Evangelio. Esto ha sido tanto un mandato como una tarea que Dios ha dado a todos los que hemos puesto nuestra fe en Él como nuestro único y suficiente Salvador, pero además no nos ha dejado esa tarea así nada más. Nos ha dado su Espíritu, quien nos da la capacidad y el equipamiento para hacerlo. Dice en Juan 15, versículo 26, dice la Escritura, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede de mí, ¿verdad? Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién da testimonio acerca de Cristo? El Espíritu Santo. Tú vas a ser un instrumento en las manos de Dios. Tú vas a ser un instrumento en las manos de Dios. Pero quien va a hacer la obra va a ser el Espíritu Santo. Tú comparte el Evangelio, tú proclama el Evangelio y deja que sea el Espíritu Santo el que haga la obra en la otra persona. Así que no solamente es que cuando Cristo ascendió a los cielos nos ha dado la salvación y vida eterna, sino que cuando Cristo subió a los cielos, también nos ha garantizado la entrada al reino celestial. Pero además, debido a que Cristo subió a los cielos, vino el Consolador, vino el Espíritu Santo, primero en el día de Pentecostés y después de esto, en la vida de cada persona que pone su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador, en ese instante viene el Espíritu Santo
e inviste al creyente de poder, de autoridad y de responsabilidad para compartir el evangelio a todas aquellas personas que no conocen de Cristo. Otra vez te digo, hermano, para pasar al siguiente punto, te digo, no hay pretexto, ni el encierro, ni el hacinamiento, ni el coronavirus van a poder detener el poder que Dios nos ha dado y la autoridad para compartir del evangelio a aquellas personas que no le tienen por Señor y Salvador. Solamente puede ser tu apatía, tu falta de compasión por los que no conocen a Cristo y naturalmente tu falta de compromiso con el Señor. Pero también, hermanos, debemos proclamar el inminente y triunfante regreso del Señor. Cristo regresó a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Cristo, al estar sentado en la diestra del Padre, ha enviado a su Espíritu Santo para investirnos de poder y de autoridad para proclamar el Evangelio. Él está a la diestra del Padre para interceder por nosotros y Él está a la diestra del Padre esperando a que Dios le entregue todo el poder y toda la autoridad. Pero mientras todo esto está sucediendo o esto viene a suceder, nosotros tenemos la responsabilidad también de proclamar que Cristo regresa triunfante, con gran poder. Cuando nosotros conmemoramos la Semana Santa, el Domingo de Ramos, vemos entrar a un Mesías humilde, manso, sentado en un pollino, según Zacarías 9, ¿no? Pero cuando Cristo venga, ahora sí vamos a ver ese Mesías, ese Rey de Reyes y Señor de Señores, pero viene ya como un juez justo, un juez eterno, con todo el poder para juzgar a todo aquel que rechazó el Evangelio de Cristo y que siguió pecando, no arrepintiéndose de sus pecados y sus iniquidades. Cristo viene como ese juez poderoso, sin igual, pero también viene por aquellos que han puesto su fe en Él para que nos reencontremos con Él en las nubes, según dice la Escritura, y vernos por la eternidad. Debemos proclamar el inminente regreso de Cristo. Cuando estamos en estos contextos que estamos viviendo, hermanos, donde estamos observando las pandemias, las hambrunas, la caída de la economía mundial, a rato vamos a seguir viendo guerras, como ya les hemos visto, lo único que podemos recordar es que esto es necesario para que el Señor venga. Es necesario para que el Señor venga. No sería correcto, hermanos, que el pastor o alguien de los líderes de una iglesia o alguien de la familia se ponga a orar diciendo, vamos a orar a Dios para que quite el coronavirus y no nos pase nada. Vamos a orar a Dios, vamos a hacer plegarias a Dios para que Dios traiga paz en el mundo, ¿no? Vamos a orar a Dios para que no haya pobres, para que no haya problemas económicos mundiales. Vamos a orar a Dios para que todo esté en paz. Mira, ese tipo de oraciones, mientras Cristo no venga, ese tipo de oraciones, lo único que están haciendo es estar pensando y actuando en rebeldía en contra de Dios. Porque el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24 y otros pasajes que era necesario que esto viniera. Antes de que venga el tiempo de gran tribulación. Es necesario que todo esto pase. Pero quiero decirte esto, ¿podemos nosotros compartir el inminente regreso de Cristo triunfante para que las personas lo puedan entender de dos maneras? Y otra vez, si es creyente, lo va a entender de una manera, y si no es creyente, entonces debe entenderlo de otra manera. ¿Sí? ¿Cuál es la primera manera por la cual se puede entender? Siendo creyente. Si nosotros sabemos que Cristo va a regresar, primero hay un evento. Cristo viene por su iglesia. Antes de que Cristo venga a instaurar su reino y a traer juicio, ira hacia todo aquel que le rechazó, primero Cristo viene por su iglesia. Así que si tú eres creyente, si tú has puesto a Cristo como tu único y suficiente Salvador, al hablar del inminente regreso de Cristo triunfante, a ti te va a tocar de esta manera, según lo que ya habíamos leído anteriormente en otras predicaciones, según Primera de Tesalonicenses capítulo 4, si gustan ir conmigo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y vamos a leer de los versículos 13 al 18, dice,
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Es decir, si tú has puesto tu fe en Cristo, cuando nosotros tenemos la capacidad de proclamar el Evangelio, también proclamamos que Cristo viene, que Cristo regresa por su iglesia, que Cristo viene a recoger a todos aquellos que han puesto su fe en Él como su único y suficiente Salvador. Y como dice el versículo 11 de Primera de Tesalonicenses, el versículo 18 de Primera de Tesalonicenses 4, dice, alentarnos con estas palabras. Hay que alentarnos, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo fue a los cielos, Él está reservando un lugar para todos y cada uno de nosotros. Pero también tenemos esta gran promesa, y Pablo le llama la esperanza bienaventurada. Cristo viene por su iglesia, y tú y yo, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador, somos su iglesia, y tenemos que estar preparándonos para que cuando Cristo venga por su iglesia, dice el apóstol Pablo, nos halle en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo irreprensibles. Tenemos que estar preparándonos como creyentes a recibir al Señor y recibirle con una actitud y con una vida que sea agradable a Él. Que todo nuestro ser esté glorificando y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, pronto nos iremos. Cuando nosotros vemos en las Escrituras cuando dice Cristo viene pronto, cuando dice la Escritura Cristo viene pronto, no quiere decir que va a ser inmediatamente, sino que cuando dicen las Escrituras viene pronto, otra manera de que se puede y se debe entender es que el Señor vendrá repentinamente. El Señor vendrá repentinamente, pero ya se acerca el momento en que Él venga ya por su iglesia, pero también se acerca el momento en que Él venga a juzgar al mundo incrédulo y pecador. Así que cuando nosotros proclamamos el Evangelio de Cristo, también estamos capacitados para proclamar el inminente regreso triunfante de nuestro Redentor. Primero vendrá por su iglesia, para todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Pero también cuando hablamos del Evangelio, de la muerte y resurrección de Cristo, además de hablar que eso trae salvación a todo aquel que cree en esta obra redentora de Cristo, también nos da poder y autoridad para decir que a todo aquel que rechaza este mensaje no le espera más que una condenación, y esta condenación eterna, según la palabra de Dios. Y que cuando Cristo venga a juzgar a este mundo pecador, no va a tener la misma acción que tuvo con la iglesia, que es sacarla, retirarla de estos tiempos en los cuales Dios va a tratar con el mundo pecador, sino que va a tratar con el mundo de tal manera que va a traer juicio, y ahí es cuando vamos a encontrar que dice el día de la ira. Va a llegar el momento en que Cristo va a venir y se va a enfrentar entonces, hermanos, con ese mundo pecador, y los va a tratar con juicio, con ira, debido a que le rechazaron y nunca se arrepintieron de sus pecados. Si vas tú a la segunda epístola de Tesalonicenses, igual en el capítulo 2, segunda epístola de Tesalonicenses capítulo 2, dicen desde el versículo 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, por tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción, observen esto, versículo 7 de 2 de Tesalonicenses 2, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, hermanos, otra forma de recibir el Evangelio es quien rechaza el Evangelio de Cristo, es decir, quien rechaza a Cristo como su único y suficiente Salvador, aquel que murió por sus pecados y que resucitó para darle salvación y vida eterna, dice la Escritura en 2 de Tesalonicenses 2:12 que serán condenados a causa de que no recibieron la verdad. Entonces, esta autoridad y este poder que Dios nos ha dado para compartir el Evangelio va a tener dos resultados según la forma en que lo vamos a recibir. Para el que cree que Cristo es su Salvador y Redentor, se arrepiente de sus pecados y entrega su vida a Cristo, sabe que un día Cristo vendrá por él y por su iglesia y lo sacará de ese tiempo de tinieblas donde Dios va a tratar con el pecado del mundo. Pero para aquella persona que rechaza a Cristo como su único y suficiente Salvador y que además no se arrepiente de su pecado, pero que además sigue pecando y blasfema contra Dios, debe saber, tras el anuncio del Evangelio, debe saber que lo único que le espera es ese momento en que Cristo venga a este mundo y traiga juicio severo, con gran ira, una ira santa contra el pecado, para todos aquellos que en aquellos momentos vivan y no hayan aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Para que haya un regreso de Cristo, Él tenía que haber ascendido a los cielos. Para que Cristo tuviera que haber ascendido a los cielos, Él tenía que haber resucitado. Y para que Él pudiera resucitar, Él tenía que haber muerto por los pecados de todos nosotros. Y para que Él pudiera morir por los pecados de todos nosotros, Él tenía que haber venido a este mundo, haberse encarnado y nacer por medio de una virgen, por la obra del Espíritu Santo. Ese es el Evangelio. Entonces, si lo manejamos de esta manera, el Evangelio es que Cristo vino a este mundo y se encarnó por medio de una virgen, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que ascendió a los cielos, que intercede por nosotros, pero a que además regresa por la iglesia. Estos puntos que te acabo de mencionar son los que nos dan poder para transmitir a toda persona que no le conoce que Cristo viene pronto y que es el que da salvación y vida eterna a todo aquel que cree, pero que va a condenar a aquel que le rechaza. Hablando de rechazo, amado hermano, hermana, quiero terminar con esto. No rechaces la autoridad, la capacidad, el beneficio, el privilegio que Dios te ha dado para compartir su palabra, aún dentro del hacinamiento y del encierro. No lo rechaces, no reniegues de él. Aprovecha de que tienes la capacidad, de que que estás equipado por el Espíritu Santo y por su palabra, la palabra de Dios, para que tú con responsabilidad puedas atender este llamado de Dios para compartir su palabra aún dentro del encierro y el hacinamiento. Y tú que me estás escuchando, que eres algún familiar, algún amigo, y que estás escuchando esta predicación, Cristo te ama. Y Él ascendió a los cielos para poder reservar un lugar a todo aquel que cree. Y el amor que Dios te ha mostrado a ti y a todo el mundo es que Él murió por nuestros pecados, por tus pecados en la cruz, los crucificó, los sepultó y Él resucitó al tercer día para darte salvación a ti y a todos los que en Él creen. Pero lo que tienes que hacer es reconocer que tú pecas, que tu pecado te separa eternamente de Dios y que el único medio que Dios ha dado es Cristo Jesús en su muerte y su resurrección. Entonces podrás gozar junto con todos aquellos que hemos nacido a Cristo
de estas grandes y preciosísimas promesas. Cristo viene pronto y en su ascensión nos garantizó una entrada al reino eterno. Derramó su Espíritu Santo en nosotros para capacitarnos y darnos autoridad y poder de proclamar su evangelio, y sobre todo ese poder y esa autoridad también implica el que Cristo viene pronto. Y los que creemos en Él lo celebramos, y los que no, entonces que padezcan, porque ha sido su pecado el que les ha separado de Dios. Y ese es el mensaje del evangelio. Cristo nos ha amado y ha muerto por nuestros pecados, y para poder recibir estas promesas y gozar de lo que Dios ha dado a todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él, tuvimos que habernos arrepentido de nuestro pecado, haber reconocido nuestro pecado, renunciar a nuestro pecado, entregar nuestra vida a Cristo y, por supuesto, reconocer que Él es el único y suficiente Salvador. Espero que este mensaje haya sido de edificación para ti, para tu familia y sobre todas las cosas, que te armes de poder si tú eres creyente, que te armes de poder y de ánimo para aún en el encierro y el hacinamiento compartir de Cristo a todo aquel que no cree. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por esta nueva oportunidad que nos has dado de compartir el evangelio de Cristo, donde por medio de tu palabra podemos observar que si Él subió a los cielos es porque está a tu diestra. Él está reservando un lugar en aquella morada celestial para todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. Él está intercediendo por nosotros a tu diestra, Señor, como ese abogado fiel que tú diste a los creyentes, Padre Celestial. Él nos está reservando naturalmente la eternidad, pero sobre todo está esperando aquel momento en que tú, con voz de mando, des entonces la instrucción de que Él venga por su iglesia, y después de recoger a su iglesia, entonces juzgue al mundo a causa de su pecado y del rechazo que han tenido hacia Él como el único medio para salvación y vida eterna, que es su obra redentora, su muerte y su resurrección. Padre, permite que aún por medio de este tiempo, con la predicación y el testimonio, Señor, de los que hemos puesto nuestra fe en ti, y al comentar del evangelio y proclamarlo y compartirlo con aquellos que no te conocen, mucho pueblo nazca a Cristo. No importa el hacinamiento, no importa el encierro. Lo que importa es tener amor y compasión por los que no te conocen, tomar nuestra responsabilidad que tenemos de compartir el evangelio y asirnos de ese poder y esa autoridad que mediante el Espíritu Santo tú nos has dado, después de que Cristo subió a tu diestra y lo ha enviado y lo ha derramado en todo aquel que cree de una manera abundante. Señor, te sigo pidiendo por aquellos que están enfermos, que tengas bondad y misericordia por los que están adquiriendo, Señor, esta pandemia de esta enfermedad del coronavirus, que tú fortalezcas, Señor, a cada persona, bendito Dios, pero sobre todas las cosas, que el evangelio sea proclamado de tal manera que mucha gente se salve, para gloria y honra de tu nombre. Dios, te rogamos y también te agradecemos que tú provees a las necesidades de toda tu iglesia. Te rogamos que lo sigas haciendo, Señor, y que sigas haciendo a la Iglesia Bautista Peniel sensible a la necesidad de sus congregantes, bendito Dios. Y te pedimos, Padre Celestial, que no permitas que nuestra mente, nuestro pecado o el enemigo quieran trastornarnos, Señor, y desviarnos de tu palabra en este tiempo de encierro y hacinamiento, sino que sea el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra quienes nos inyecten ánimo pronto para ejercitar nuestra labor, que es evangelizar a todo aquel que no conoce, bendito Dios, y que tu nombre sea glorificado a lo sumo. Señor, ten misericordia de México, ten misericordia del mundo, y bajo cualquier circunstancia, exáltate y glorifícate, porque para eso nos has creado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues recuerden, la próxima semana, próximo sábado, 4:30, vamos a estar transmitiendo con los jóvenes la clase de la batalla por el comienzo, los días 4 y 5 de la creación. Después a las 6:30 vamos a estar transmitiendo también, hermanos, la clase de la dinámica del corazón del libro del hermano Jeremy Pierre a las 6:30, y vamos a retomar la clase 1 y así para poder ir avanzando. Mientras tanto, hermanos, sigamos orando unos por otros, estemos atentos de las necesidades de nuestros hermanos,
hermanos, y sigamos siendo fieles en todas las áreas de nuestra vida cristiana para gloria de nuestro Señor. Les mando un fuerte abrazo, hermanos, un saludo también muy afectuoso de nuestro hermano Gilberto Mancilla y nuestro hermano Jorge Ibarra, que están aquí acompañándome y apoyando y sirviendo en esa transmisión, por cuyas vidas agradezco al Señor. Reciban un fuerte abrazo, hermanos, y ánimo, no salgan de casa y confiemos en el Señor. Dios les bendice.